Hola, buenas noches. Los dos hechos que sacudieron el mundo esta semana y uno de los cuales lo sigue sacudiendo y amenaza con tembladerales todavía por delante fueron la muerte de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, alcanzado por un misil norteamericano en Kabul, la capital de Afganistán, y por otro lado la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a Taipei, la capital de Taiwán, donde fue recibida por las máximas autoridades de ese país, generando una escalada de tensión con China que llegó a la amenaza militar a través de maniobras navales más allá de las fronteras marítimas establecidas en el estrecho de Taiwán y con misiles que por primera vez en la historia pasan por encima de esa isla. Esos son los dos hechos de esta semana y son dos hechos que se contraponen en el escritorio de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden tenía una razón para festejar al comienzo de la semana y apareció el viaje de Nancy Pelosi contradiciendo la indicación que él le había dado, la sugerencia, el pedido que le había hecho y generando esta tensión con China. O sea, tenía un motivo para festejar, pero Nancy Pelosi le arruinó el festejo. El motivo para festejar era que había matado a través de un dron que lanzó un tipo de misil formidable porque no causa daños colaterales, ¿no? Lo mató en la casa que habitaba en Kabul, la casa que alguna vez habría sido de Abdul Rashid Dostum, el jeque miliciano de los uzbecos de Afganistán. En esa casa lujosa del barrio más coqueto de Kabul estaba en el balcón Ayman al-Zawahiri y le vino un misil que no estalla, sino que lleva cuchillas y lo mató. Morir apuñalado por un misil, la cosa más extraña del mundo. Bueno, esa operación resultó absolutamente exitosa y llevaba la firma del actual presidente norteamericano, nada menos que Ayman al-Zawahiri, el hombre que fue número 2 de Osama Bin Laden, el hombre que creó junto a Osama Bin Laden Al-Qaeda, ¿no? Y si Osama Bin Laden era el líder por carisma y por el misticismo que irradiaba su figura, además de ser el cerebro financiero de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, este médico egipcio que dejó una familia y una vida acomodada en la ciudad del Cairo para hacerse un yihadista, este hombre aportó nada menos que el cerebro organizativo. Desde mi punto de vista, Ayman al-Zawahiri fue el creador propiamente dicho del terrorismo global, porque él ideó esa estructura de células dormidas diseminadas en distintos puntos del planeta y organizadas de modo tal que al recibir una orden de la neurona central de la organización entran en acción exterminadora, son activadas desde una neurona central. Eso es el terrorismo global propiamente dicho y a eso lo ideó Ayman al-Zawahiri, el hombre al que Joe Biden pudo finalmente alcanzar con un misil. Ayman al-Zawahiri fue además quien ordenó quien organizó, la orden final la daba Osama Bin Laden, pero fue él quien organizó los ataques más devastadores que sufrió Estados Unidos. En 1998, los atentados con bombas que destruyeron las embajadas norteamericanas en Nairobi y en Dar es Salaam, las capitales de Kenia y de Tanzania, en África. En el año 2000 organizó el ataque a través de una lancha bomba contra el buque militar norteamericano USS Cole en un puerto de Yemen, en la península arábiga, y fue además quien organizó nada menos que el atentado del 11 de septiembre del 2001, aquel que fue el primero y por momentos el único en alcanzar el nivel de genocidio, porque mató a más de 3.000 personas
con un solo ataque, los bombardeos tirando aviones de línea sobre Manhattan y sobre Washington, donde cayó en el Pentágono. Nada menos que ese personaje era Ayman al-Zawahiri, y era un éxito para Biden haberlo casado. Además, Biden con eso compensaba la imagen bochornosa que dejó la retirada norteamericana de Afganistán. Él la ordenó, ordenó esa retirada que dejó una postal vergonzosa para los Estados Unidos. Bueno, de algún modo la compensa con esto y le da credibilidad a lo que dijo en ese momento, que anunció a los norteamericanos y al mundo que Estados Unidos no abandonaba la lucha contra el terrorismo en el mismísimo escenario afgano. Lo que hacía era sacar el ejército porque había llegado a la conclusión de que no servían, para librar esa lucha no hace falta tener el ejército norteamericano. Bueno, la muerte de al-Zawahiri en Kabul es la prueba fáctica, la prueba en los hechos de que lo que dijo entonces tenía lógica. Pero cuando tenía una razón para festejar, vino Nancy Pelosi, viajó a Taipei, a la isla de Taiwán, y generó esta escalada que muestra la fractura dentro del gobierno norteamericano. Nancy Pelosi es del mismo partido de Biden, el Partido Demócrata, que lo muestra débil al presidente porque él le había sugerido que no vaya, le había pedido que no vaya, y además genera un pico de tensión con China en el momento menos indicado. Acá la razón y el momento quedan a contramano, porque la razón de Nancy Pelosi es vigorosa. No fue ella la primera en transgredir las reglas implícitas de los acuerdos que alcanzaron Zhou Enlai y Henry Kissinger en la segunda mitad de los 70 y que desembocó en el abrazo de Richard Nixon con Mao Zedong. Quien violó el espíritu de esos acuerdos primero fue Xi Jinping, cuando empezó una escalada de agresiones y de presiones sobre Taiwán. Maniobras militares, cortes del flujo turístico desde el continente hacia las islas, sanciones económicas, ataques cibernéticos. A eso lo empezó Xi Jinping, no Nancy Pelosi. Nancy Pelosi llegó a la conclusión de que Estados Unidos tenía que mostrar una posición firme porque si no estaba tentando al gigante chino a que rompa lo acordado por Zhou Enlai y Kissinger, que establecía que Estados Unidos, por su parte, deja de reconocer a lo que hasta el momento se llamaba la China nacionalista. El mundo la llamaba la China nacionalista y tenía su asiento en las Naciones Unidas. Deja de reconocerlo como un Estado independiente, pasa a reconocer una sola China, pasa a considerar jurídicamente a Taiwán como China decía que había que considerarla, como una provincia china en rebeldía, pero a cambio de eso China se compromete a no atacar nunca a Taiwán, a no invadirla, a que el tema pendiente se resuelva no unilateralmente, sino de manera negociada en un momento apropiado de la historia. Bueno, como fuese, la gente cercana a Nancy Pelosi, que rompió, digamos, el acuerdo implícito de que las altas figuras del Estado norteamericano no tenían que visitar oficialmente Taiwán, rompe eso. En sus cercanías dicen, no, pero ella no es la primera presidenta de la Cámara de Representantes que viaja a Taiwán. Lo hizo en 1997, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, lo cual es cierto, pero hay una diferencia gigantesca entre aquella oportunidad y esta. En 1997, el presidente de la Cámara de Representantes era Newt Gingrich, un republicano ultraconservador que había redactado una proclama ultraconservadora que se llamaba Contrato con América, y era, junto al fiscal Kenneth Starr, el que generó el caso Mónica Lewinsky, el peor azote contra Bill Clinton, que era el presidente. O sea, en ese momento el presidente era demócrata y el presidente de la Cámara de Representantes era republicano y ultraconservador y archienemigo del presidente. Por lo tanto, China lo que veía en ese caso no era el gobierno norteamericano actuando contra China, sino a un ultraconservador republicano actuando contra un presidente liberal y demócrata. Eso fue. La otra diferencia es que en 1997 China
no pesaba ni la mitad de lo que pesa hoy en la economía global, no tenía ni la mitad del poder militar que tiene hoy, y tenía de presidente al moderadísimo Jiang Zemin, y no como hoy, que el presidente es el poderosísimo y muy agresivo Xi Jinping. Como fuese, la actitud de Pelosi queda en una gran incógnita. ¿Por qué, si el presidente le había pedido que no vaya? Porque este no es un momento para tensionarse con China, porque él le viene pidiendo a China que no le envíe las armas a Vladimir Putin, las armas que Putin le pide para su guerra en Ucrania, y hasta acá lo venía logrando. ¿Por qué la líder demócrata de la Cámara de Representantes le infligió este golpe al debilitado presidente de los Estados Unidos? En el próximo bloque le voy a contar rápidamente por qué es tan interesante lo que va a pasar en la casona municipal, ahí en Roja y General Paz, este martes a las 18 horas, con entrada libre, donde Alberto Amuchastegui va a dialogar con Beatriz Grimberg, la autora de este libro, Mi nombre es Lídice. A mí me fascinó este libro, y de muchos otros libros interesantísimos. En el próximo bloque le cuento por qué va a ser tan interesante este encuentro de Amuchastegui con Beatriz Grimberg el martes a las 18, con entrada libre en la casona municipal. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.